Una vez más con ustedes, les habla el profesor Luis Mesa García de la Escuela Gabriela Mistral aquí en Iquique. Esta vez seguimos con los romanos y esta vez nos toca ver el legado del mundo romano, es decir, qué hemos heredado de ellos hasta el día de hoy. Son muchas cosas, así que ánimo y que empecemos con la clase. Primero lo que tenemos que decir es que los romanos asimilaron y expandieron la cultura de los griegos, eso ya lo habíamos dicho. Acuérdense que si vemos acá la botita, que sería la península itálica, que es de los romanos, bueno, ellos conquistaron la península de los Balcanes o Balcánica, están los griegos, y les gustó tanto los griegos que se copiaron muchas cosas de ellos. De hecho, que la clase pasada vimos que se copiaron hasta los dioses de ellos. Y bueno, y todo esto es el Imperio Romano, ¿cierto? Expandieron el cristianismo en su imperio también. Acuérdense que también lo vimos, ¿cierto? Que el cristianismo, eh, que era solamente de puros judíos, al emperador Constantino al bautizarse y hacer que sea la religión oficial, se expandió todo el cristianismo al mundo entero prácticamente. Y por eso que nosotros somos cristianos también, ya seamos evangélicos, católicos, etcétera, creemos en Cristo, es porque los romanos lo expandieron por todo el mundo. Muy bien. Ese es uno de los legados que también conocemos en la parte religiosa, que ya lo vimos. Pero también hay muchas cosas de los romanos que ha llegado hasta el día de hoy. Por ejemplo, el idioma, el latín. Ellos hablaban el latín. Como vemos ahí, dice en latín, alma mater auditorium aula magna campus curriculum vitae, etcétera. Son palabras latinas. Cuando yo digo etcétera, 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 es palabra etcétera, justamente es una palabra latina, del latín, que uno utiliza para decir que algo que sigue, 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 ¿cierto? ¿Ya? Que va a continuación. Curriculum vitae o vitae, ¿ya? En latín se dice curriculum vitae, pero la gente lo lee castellanizado tal vez y dicen curriculum o dice curriculum vitae, ¿ya? Sería la forma más castellanizada. Pero el currículum vitae es justamente el camino, ¿cierto?, que se hace de la vida, es decir, todo lo que uno ha trabajado. Y esa palabra, cuando dice yo quiero tu currículum, quiero que me des tu currículum, es justamente porque es una palabra que está del latín. Campus, por ejemplo, una palabra también de los romanos, campus, que significa campo, justamente, que se utiliza en las universidades para hablar del sector donde está de estudio. Aula magna, ¿cierto? El aula, ¿cierto? Aula, la palabra aula, que es nuestra sala de clases, magna, ¿cierto? Grande. Auditorium, que viene de lo que nosotros conocemos como auditorio, ya viene de la palabra latina auditorium. Alma mater, es decir, mi alma mater, que es donde yo estudié, te podría decir que su alma mater es la Escuela Gabriela Mistral. Alma mater, como se llama, la parte mater significa madre, ¿cierto? Y alma, esto es lo que nosotros conocemos como alma, ¿cierto? Es como nuestra esencia, nuestra madre espiritual, por decirlo de alguna manera, que sería el alma mater, ¿cierto? Normalmente uno se refiere a donde uno se formó como tal. Muy bien. Bueno, tiene un tema también con lo griego, pero no me voy a meter en eso. Ya, pero la cosa es que en latín hay muchas palabras que utilizamos, incluso los números romanos, ¿ya? Son gracias a ellos. De hecho, que del latín saldrá nuestro idioma español o castellano para nosotros. Del latín, que es una lengua madre, de ahí salió el italiano, ha salido el francés, ha salido el portugués, ha salido el español y castellano. Y entre otras lenguas más, como tal. Eso hemos heredado. Pero también hemos heredado en la arquitectura y el urbanismo. Hay muchas construcciones de la época de los romanos que ellos crearon que hasta el día de hoy existen como tal. Lo mismo pasa con el derecho romano y la justicia. El ser humano, para defenderse contra una agresividad, contra un robo, muchas cosas, los romanos crearon un sistema justamente en el cual se podían hacer juicios. Y eso es lo que nosotros conocemos como los derechos romanos, que son unas leyes y una forma de administrar justicia donde hay un juez y hay un jurado
y hay personas que hace de abogado defensor, el fiscal que hace de abogado acusador, por decirlo de alguna manera. Todo ese formato que utilizamos hasta el día de hoy para los juicios, y ahora que está muy de moda, porque hemos visto hasta por televisión actualmente juicios que están en la palestra, que están ahí en la televisión, que uno puede ver, que seguro sus papás han estado viendo, ¿cierto? Por ejemplo, el tema del Hernán Calderón, ¿cierto? De, todo esto de que ha pasado y los juicios que están haciendo ahora por vía streaming, por vía internet. Todos esos juicios, todo ese formato de juicio lo crearon los romanos. Mire, hasta eso heredamos de los romanos. El alfabeto que utilizamos, el usar la A, la U, la I, la B, la O, la N, todo, muchos, incluso hasta números, que eso va a ser el tema de otra clase, porque es más complejo aún, pero gran parte de nuestro alfabeto, nuestro alfabeto es de los romanos como tal. También las construcciones como teatros, circos, templos, que conocemos nosotros, ellos lo crearon. El diseño de la ciudad, de cómo se usa, de que hayan alcantarillas, que hayan acueductos para manejar el agua, para que la gente tenga agua potable, que la gente pueda lavarse, bañarse, todas esas cosas. Todo eso lo crearon ellos. Obras públicas como caminos, acueductos, termas. Mira, termas donde uno se puede bañar con agua caliente, puentes, entre otras cosas, todo eso fue invención romana. Por lo tanto, le debemos mucho a los romanos. Hemos heredado mucho de ellos. Es así que, ta, 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 tan, el legado romano es espectacular. Y ahí tenemos un ejemplo, la ciudad romana. Y eso es justamente es en el Vaticano. En el Vaticano, donde tiene construcciones todavía muy antiguas desde la época de los romanos. Entonces, vamos a empezar por la ciudad romana. Ya. Los romanos tienen algo muy interesante. Las ciudades romanas fueron construidas siguiendo un plano cuadriculado, así como vemos ahí. ¿Ya? Nosotros, si ustedes se dan cuenta, al menos la parte moderna de Iquique, la parte gran parte de Iquique en todo caso, tiene también forma cuadrada. ¿Ya? Así, muchas cuadras, ¿cierto? Con sus manzanas, ¿cierto? Esta forma de construcción le heredamos de los romanos, porque ellos usaban construcciones de plano cuadriculado como esto, como las polis griegas. Pues, bueno, en todo caso se copiaron de ellos. Este modelo de construcción de ciudad llegó a América con los conquistadores españoles y se puede apreciar en el plano de la mayoría de las ciudades hispanoamericanas. Por ejemplo, en maqueta de la ciudad romana de Mérida. Ya, por ejemplo, ahí está. Porque se encuentra cómo eran las casas, cómo eran las construcciones, todo eran como cuadras, ¿cierto? Eh, y era porque seguía este plano cuadriculado que hasta nosotros lo seguimos también, ¿ya? Y cuando uno ve casa que no tiene este formato es porque no tiene una fuente romana como tal, ¿ya? Como tal. Interesante que esta postura de hacer las ciudades de esta manera fue idea de los romanos. Bueno, copiado de los griegos también. Otra cosa interesante, las ciudades romanas representaron el poder y la grandeza de su imperio y fueron planificadas pensando en la calidad de vida de sus ciudadanos. Y eso es muy interesante. Ellos pensaban también en darle calidad de vida, es decir, que los romanos vivieran bien. Y para ello se prepararon de que hubiese una gran agua fresca en la ciudad, construyendo acueductos y fuentes. Por ejemplo, esto es un acueducto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, sectores donde no había agua o había muy poca escasez de agua, si había muy poca agua, había escasez de agua, hacían caminos como puentes donde pasaba el agua de un lugar a otro, desde lo más alto a lo más bajo para que caiga ¿cierto? Por el peso del agua, para que llegara agua a ciudades que no tenían agua o tenían muy escasa agua, por ejemplo. Creo que los romanos pensaban en su gente, que vivían bien. Desarrollan también calles y aceras pavimentadas, miren, porque antes era pura tierra. Los romanos fueron de la idea de hacer esto, hacer caminos, y que todos esos caminos llegaran a Roma. Por eso es que hay un refrán que dice, todos los caminos llevan a Roma. Y es cierto, porque en todo el imperio todos los caminos llegaban a Roma. Y esto tenía una estrategia militar en todo caso, porque así los soldados podían llegar con caballos, con carretas, con muchos armamentos de un lugar a otro, trasladarse muy fácilmente teniendo caminos pavimentados y no pura tierra. Ya, porque en la tierra, en la lluvia se puede formar lodos y la rueda no pasar.
Entonces era importante tener caminos bien pavimentados y que todo esté conectado a Roma, como tal. Como vemos aquí en la imagen, cómo construían los caminos, hermosísimo. Construyeron espacios para la entretención, algo muy interesante. Gracias a ellos, oh, qué grandes los romanos, gracias a ellos existen los anfiteatros, los circos y los teatros, ¿ya? Como, y donde se hace la entretención hasta el día de hoy. Uno si quiere ir al teatro, de hecho que el teatro moderno, pues nosotros tenemos un teatro en Iquique, ¿cierto? Pero podríamos decir que el teatro moderno es lo que nosotros ahora conocemos como el cine. ¿Ya? De hecho, que en Estados Unidos todavía los teatros son sinónimo de cine. O sea, el cine está en los teatros. Porque el teatro es eso, es donde la gente se reúne alrededor en forma circular o semicircular para ver una obra, por ejemplo. Lo mismo que los circos, los anfiteatros. Tiene esa función de entretención. Y esa creación es propia de los romanos. Ya. Construyeron un sistema de alcantarillas para mejorar la higiene y salud de las ciudades. Es decir, para que la gente no bote sus excrementos, que no bote las heces, ¿cierto? Y que huele mal, ¿cierto? Sino que haya unos canales en el cual pueden botar los desechos después de haberse ido al baño y eso vaya a sectores alejados de la ciudad y por tanto no hayan esos dolores eh, en la ciudad como tal. Esa mentalidad de hacer alcantarillas donde pase la mugre, donde pase la suciedad que uno bota por el water, por ejemplo, pase por unos tubos y lleguen al final fuera de la ciudad y para que no nos contaminemos de estos olores hediondos, ¿cierto? Como tal. Oye, entonces, toda esa mentalidad interesante gracias a los romanos. Otra cosa, el mercado. Los romanos equiparon sus ciudades con una serie de edificios públicos como mercados, termas, templos, anfiteatros. O sea, las construcciones eran espectaculares de los romanos y eso lo hemos heredado nosotros. Los edificios públicos se encontraban en el centro, alrededor de una plaza cuadrada llamada Foro. Perdón. Muy Y eso también se heredó de los romanos, porque los romanos justamente tenían siempre una plaza y alrededor estaba todas las zonas públicas, lo que nosotros conoceríamos hoy día como los municipios, los templos. Y normalmente las ciudades más antiguas tienen este formato, es decir, está la plaza y a su alrededor está el templo de la Iglesia Católica, por ejemplo. Está el municipio, están todos el centro más importante están alrededor de una plaza. Y esta forma, y el foro, que sería el centro, ¿cierto? Alrededor de edificios públicos, edificios donde se miraban cuestiones como juzgados, donde tenían que administrarse la parte económica, la parte religiosa, todo estaba alrededor de una plaza. Y esa forma de pensar hemos heredado nosotros. Iquique ha cambiado mucho porque Iquique tenía también su municipio al lado de una plaza, pero bueno, se vendió todo y de ahí ahora está Ripley, pero el formato de Iquique era muy parecido también, porque las ciudades estaban en torno de una plaza y en su plaza estaba el templo, estaba el municipio, estaba todo. Pero bueno, eso ha ido cambiando con el tiempo. Pero el formato inicial era igual que los romanos. Muy bien. Las personas con mayores recursos vivían en una casa muy lujosa denominada domus. Eran viviendas unifamiliares formadas por un patio central rodeado de habitaciones. ¿Ya? Esas casas que tenían patio, ¿cierto? Y que estaban en el centro porque querían como imitar a las plazas, eh, se le llamaban domus. ¿Quién tenía domus? La gente de plata, ¿no? Las pobres no tenían domus. Y ahí en el centro estaba su pequeña plaza que sería el patio, ¿ya? Que casas antiguas tienen eso también, ¿ah? Si uno ve las casas antiguas, casas bien antiguas, tienen ese formato. De hecho, si uno se va a los templos antiguos también, por ejemplo, de la religión católica, de los franciscanos, de los dominicos, van a ver que en el centro de su construcción tienen una plaza, es decir, un patio central como tal. Y esto es invención de los romanos. La persona con menos recursos vivía en edificios de varios pisos. Miren, ellos fueron los que inventaron hacer casas que para que viviera más gente, gente más pobre, sí,
en edificios. Yo vivo en un edificio, por ejemplo, de varios pisos, donde se alojaban varias familias y eran conocidas como insulae, ¿ya? O insulae, si lo quieren decir en españolizado, porque en latín sería un insulae, y en castellano insulae, ¿ya? Que sería justamente donde vivía mucha gente, ya agrupada. En cambio, en los domus era para una familia, ¿cierto? Sola. Gente pudiente que tenía dinero y por tanto podían vivir solo, darse el lujo de vivir solamente en un solo piso. Mientras que la gente de menos dinero, menos recursos, tenían que vivir ya en edificios como tal. ¿Ya? Sería los ínsules o insulae, como lo quieren decir en latín o en castellano. Después, obviamente, Roma fue expandiendo su modelo urbano a los diferentes territorios conquistados, propagando así también su cultura y modo de vida. ¿Sí? Donde conquistaban, hacían su misma estructura. ¿Ya? Entonces, los acueductos vamos a encontrar no solamente en Roma, estos acueductos van a estar en todas las ciudades de las zonas que ellos conquistaron. Igual que los teatros, anfiteatros, murallas, ¿cierto? Templos, aunque el templo es muy copiado de los griegos, ¿cierto? Etcétera. Muchos vestigios, cuando vemos vestigios hablamos de lo que queda, ¿cierto? Ya de los escombros, lo que queda de lo que fue antes, muchos vestigios del Imperio Romano han logrado sobrevivir al paso de los años, lo que nos demuestra la gran capacidad de sus arquitectos e ingenieros, porque para que una construcción dure tanto tiempo es porque lo hicieron bien. Los romanos hicieron buenas construcciones. Y han llegado hasta el día de hoy muchas de sus construcciones. La famosa construcción romana, como lo que vemos ahí en la imagen, ¿ya? Construcciones romanas. Como, ¿ya? En su arquitectura, específicamente, de las tipologías, de los tipos que existían, en la arquitectura religiosa de los templos, como los que vemos acá, ¿ya? Arquitectura civil, que son las basílicas, termas, mercados, monumentos conmemorativos como son los Arcos del Triunfo. Hay uno muy famoso en Francia y algunos, me acuerdo una apodada me decía, profesor, pero ¿cómo si esto está en Francia, cómo va a ser romano? Sí, porque Francia perteneció a los romanos también. Y el Arco de Triunfo era justamente, como su propio nombre lo dice, cuando los romanos venían de haber ganado una batalla, pasaban todas las tropas desfilando por este arco, por eso se llama el Arco del Triunfo. Entonces, y eso había en muchas partes del Imperio Romano. Acuérdense que Roma era parte de Inglaterra, de España, de Francia, de Alemania, obviamente de Italia, de Grecia, del norte de África, ¿cierto? De la zona parte de Asia, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas construcciones van a estar en todos estos sectores, todos estos arcos del triunfo, porque es en honor a los romanos, como tal, y ellos los construyeron. Arquitectura funeraria también como las tumbas, todas esas cosas también, esta forma de construir tumbas, incluso catacumbas que también existían en la época de los romanos, se heredaron también hacia todos estos sectores donde ellos lograron conquistar. Edificios para espectáculos como es los teatros. El teatro, por si acaso, era como el que estaba ahí, ¿cierto? El teatro era así, como un semicírculo, donde estaban los actores y a su alrededor están las personas que vivían el teatro. El anfiteatro era más de lo que nosotros conocemos un estadio. O sea, también tenemos que agradecer eso a los romanos. O sea, el estadio que conocemos es prácticamente la copia de los anfiteatros romanos. Claro que era más complejo. De hecho, que después le voy a mandar un video de tan complejo que era esto de esos anfiteatros, porque incluso los llenaban de agua. Tenían los gladiadores salían abrían una compuerta y salía el gladiador desde el suelo hacia arriba, era como ahora como los rockstar, como los K-pop que salen y hacen espectáculos a lo grande, todo eso lo inventaron los romanos. Y tenemos los circos, que no es como lo que ustedes creen. Los circos eran donde hacían competencia de carreras, por ejemplo. Era distinto la mentalidad del circo a lo que nosotros conocemos como circo. Las obras públicas también es un legado de ellos. Puentes, acueductos, calzadas, pantanos, faros para que los barcos no se pierdan en el mar, ¿cierto? En la oscuridad, para que tengan luz, bueno, los acueductos para el agua, todo eso, murallas, todo eso los hermanos lo han dejado hasta el día de hoy. Bueno, y obviamente la arquitectura doméstica, que son las casas, la villa, el palacio, todo eso son construcciones romanas.
Veamos, entonces, el foro, para ir profundizando, correspondía a la parte central de la ciudad, un gran espacio al aire libre que se servía de punto de encuentro. Era como el ágora de los griegos. Era el centro ciudadano y el comercio, ¿cierto? Igual que el ágora de los romanos, el foro. Allí se paseaba, se negociaba, se discutía de política, se realizaban ceremonias, se observaban desfiles, entre otros, ¿cierto? Eso era el foro. Muy bien. Eso es muy parecido al ágora. De hecho, que se copiaron de los griegos. El templo también es una copia de los griegos, ¿cierto? Este es la forma de si bien a los griegos y a los romanos, es lo mismo. Este es un plano por dentro de cómo era el, el- el templo, ¿ya? Y por ejemplo, acá tenemos el templo romano en Francia, y es lo que yo le decía, ¿por qué si está en Francia si estos son romanos? Y Roma está en Italia. ¿Por qué? Porque los romanos conquistaron a los franceses, a los españoles, a los ingleses, a los alemanes, etcétera. Los romanos construyeron templos para honrar a sus dioses. Estos se oraba, se pedía protección y se agradecía a estos dioses. El diseño de los templos se basaba en el modelo de los griegos, lo que yo les acabo de decir. Las termas, puca, agüita caliente. Las termas reunían una serie de salas con piscinas con diferentes temperaturas, contando con sistemas de calefacción para temperar el agua. Era un lugar para bañarse, relajarse y hacer deporte, ¿ya? Así era más o menos estas termas, y esto es lo que nos queda, obviamente ya no hay agua como tal. Seguimos, el teatro, lo que yo le decía, edificios semicirculares, o sea, no en un círculo completo, era la mitad de un círculo, donde se representaban obras teatrales, contaban con cientos de gradas para poder observar las funciones, como las que vemos acá, todas las gradas, y acá podían actuar. El anfiteatro, que es con lo que nosotros más se parece a nosotros en la parte de los estadios, o sea, un estadio es la herencia de un anfiteatro. Edificio circular dedicado a competencias y espectáculos como la lucha de gladiadores. O sea, los gladiadores luchaban no en los circos, luchaban en los anfiteatros y luchas con animales salvajes. También se representaban combates navales. Esto se llenaba de agua, para lo cual inundaban la arena. Era increíble, ¿eh? Ponían hasta barcos ahí dentro. Algo pequeño, sí, obviamente. Pero esta formación, ¿ya? Esto es un anfiteatro que hasta el día de hoy, ¿cierto? Es famoso, que está en Roma, hermosísimo, algo lo que queda, obviamente, del anfiteatro, eh, queda completamente como era el de acá, ¿ya? Que tenía galerías, tenía subterráneos, era espectacular. Yo le voy a después mostrar un video de lo espectacular que eran, tenían incluso techo, le ponían techo, hasta las construcciones eran espectaculares, de hecho que nada que envidiara a las construcciones actuales de los estadios, porque prácticamente los estadios se copiaron de ellos. Muy bien. El circo, lo que yo le decía que era distinto a lo que nosotros tenemos como concebido lo que es un circo. Era edificios inspirados en el hipódromo, o sea, si queremos hacerle una relación con el actual, las construcciones actuales, sería sinónimo de un hipódromo. ¿Qué hay en un hipódromo? Donde se corre caballos. Estaban dedicados a las carreras y a las conmemoraciones de acontecimientos del Imperio Romano, ¿cierto? Carreras de caballos o de carros con caballos, como vemos en la imagen, que corrían de esta forma. Ese parece un hipódromo, ¿cierto? Los hipódromos son así, de esta manera, así como medio rectangulares, ¿cierto? Muy bien, eso es, por este caso. Arco del Triunfo ya lo dijimos, ¿cierto? El Arco del Triunfo es un monumento construido para conmemorar la victoria militar. Está dedicada a un general victorioso, ¿cierto? Por acá pasaban las marchas y esto ya quedaba como para decir, acá hubo una batalla y acá se triunfó, que ya quedaba como, vale, posteridad. Cada vez que un niño decía papá, y ese Arco del Triunfo de qué es para conmemorar tal batalla que ganó tal emperador romano, por ejemplo. Y está en todos lados del imperio. Las calzadas, ¿ya? Estas líneas, por si acaso, son los caminos que unía a toda Roma, que está acá, en este punto está Roma, y todo esto era unido, todas estas carreteras, por decirlo de alguna manera, que son pisos de pavimento, ¿cierto? Con piedra, que vemos acá en la imagen, que estas son hasta el día de hoy, era todo esto se unía con Roma, por eso dicen que todos los caminos llevan a Roma y todas las tropas si salían de Roma podían llegar fácilmente a todos lados, hasta Inglaterra, que está aquí.
Los romanos crearon una gran red de caminos por todo su imperio. En un primer momento tuvieron una finalidad militar, permitiendo el desplazamiento de las tropas, lo que les acabo de decir. Desde el punto de vista económico, facilitaron transporte de mercaderías y al mismo tiempo facilitaron la difusión de la cultura romana en los territorios conquistados. Exactamente. Acá vemos cómo estos romanos hacían estas calzadas, ¿cierto? Y acá estaban los arquitectos, los ingenieros, los albañiles para construir todos estos caminos como tal. Y ahí vemos construyendo la calzada romana. ¿Ya? Como lo hacían, muy buen material, tan buen material que hasta el día de hoy queda. Existe para poder decirnos cómo hacían estos romanos sus calzadas, que serían como sus caminos para poder caminar por todo el imperio. Los acueductos, lo que yo decía, mira, este acueducto va desde acá a todo esto por acá llevando agua. Fueron obras de ingeniería diseñadas para transportar agua a las ciudades desde los manantiales donde había agua, de ahí llevar agua hacia una ciudad que no tenía. Entonces estos acueductos para acá pasaba el agua. Entonces ahí estaban como construían los acueductos, que es cierto que tenían unos tipos de túneles para que pase el agua, como unos tubos, para que pase agua de un lado hacia el otro lado. Y esto iba siempre de una parte más alta a una parte más baja, para que por gravedad el agua corriera de un lado a otro. No usaban motores, sino que por gravedad el agua pasaba de la zona más alta, donde estaban los manantiales, a la zona más baja, donde estaban las ciudades. Las cloacas y alcantarillas, ¿cierto? Que hasta el día de hoy nosotros también tenemos. Uno va por la calle, ¿cierto? Y abre un tipo de puertas que son circulares y abre y uno se mete, que es lo que hace la gente cuando quieren destapar una cañería. Entran y van a encontrar esto que fue creación de los romanos, que son las cloacas y alcantarillas para botar las heces, para botar todo lo que uno bota por el water. El diseño de las calles de la ciudad romana también tenía el sistema de alcantarillado y cloacas. La función que tenían estos canales subterráneos era de conducir las aguas hervidas y de las lluvias al exterior de la ciudad, también para que las ciudades romanas no se inundaran, ¿ya? Que es algo que nos pasa a nosotros en Santiago, por ejemplo, cuando llueve. Es así que la construcción romana es lo más avanzado que hemos visto y que ha llegado hasta nuestros días, con templos, anfiteatros, circos, foros, arcos del triunfo, teatros, cloacas y alcantarillados, acueductos, calzadas y termas, entre muchas cosas más que seguiremos viendo en la siguiente clase. Hay mucha información. Me gustaría que ustedes dibujaran que una de las construcciones romanas que más les gustó, ¿cierto? Y si no les gusta dibujar, por último, escribir, hacer un escrito donde digan qué fue la construcción que más te llamó la atención y por qué. Muy bien, eso sería la tarea por hoy día. Cualquier cosa, ya saben que me pueden escribir a mi WhatsApp 97602984, a mi correo electrónico lmsagarcia@gmail.com o a luis.mesa@egmistral.cl por cualquier consulta. Cuídense mucho y hasta la próxima clase.